¿Por qué creo en la Biblia? Debo confesar que de chico acepté las palabras de la Biblia por fe. De hecho, creo que todo el mundo acepta verdades por fe, tanto verdades bíblicas como teorías científicas, ya que se necesita fe para creer en algo que dedujo una persona que supuestamente ocurrió hace millones de años atrás. Hay que tener fe para creer en eso. Yo a mis 12 años estudié la Biblia sin cuestionar nada. Aceptaba todo lo que decía el libro sagrado. Pero en la adolescencia comencé a cuestionarlo todo. Y me aparté un tiempo de la iglesia y por consecuencia me aparté de Dios. Luego de un tiempo, al oír algunas enseñanzas en mi escuela, venían a mi mente los versículos bíblicos sobre esos mismos temas. Y comencé a preguntarme si realmente existía tanta conexión entre la Biblia y la realidad misma que estábamos viviendo en el presente y de la cual se hablaba. En el colegio, por ejemplo, se hablaban sobre los grandes imperios mundiales que han pasado ya, pero lo que llamaba mi atención es que la Biblia los profetizó uno por uno antes de que se levanten. La Biblia marcó una línea de tiempo exacta con todos los imperios en sucesión antes de que existieran. Y además de profetizar la historia y las grandes naciones, también profetizó sobre las guerras, los rumores de guerra, los posibles conflictos, las pestes, los terremotos, los engaños ya pronunciados. Todos anunciaban que la Biblia no era un simple libro de historia. Y entendí que la Biblia era el libro profético más exacto que podía existir, detallando eventos con una exactitud que asombra y hasta asusta a muchos grandes pensadores. Al estudiar las profecías que marcaban el día y hasta incluso la hora que ocurrirían ciertos eventos, comprendí que la Biblia contenía los cómputos matemáticos más sorprendentes que uno pueda descubrir. La Biblia se anticipa a la ciencia y hoy vamos a ver algunos de los cientos de temas en donde la Biblia estaba diciendo algo que la ciencia tarda en descubrir. Una de las verdades que afirmó mi confianza en la palabra de Dios fue la enseñanza de Job 26:7. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Estas palabras las escribió Moisés 1500 años antes de Cristo. Es muy notable que para los que vivieron después de Moisés, estos escritos de la Biblia eran considerados como insensatez, ya que la creencia popular, y por más de 3000 años después de este escrito, fue que la tierra estaba asentada no sobre la nada, sino sobre 4 elefantes que estaban apoyados sobre un caparazón de tortuga. Y no solo los hindúes creían esto, gran parte de Europa y América habían creído esta teoría. Recién a partir del 1500 después de Cristo, obviamente después del descubrimiento de América, esta creencia generalizada sobre el fundamento de la tierra fue considerada como una insensatez y se vio con respeto al escrito bíblico que afirmaba la idea que hoy la ciencia también lo afirma: la tierra cuelga sobre la nada. Otra evidencia que muestra la veracidad de la Biblia es la verdad sobre la forma de la tierra. Recién en el año 1735 se lanzó la misión geodésica francesa con el objetivo de averiguar, describir y despejar por fin las dudas sobre la forma de la tierra. Siglos atrás esto dio mucha controversia, mucho debate. Se creía que la tierra era ovalada. Algunos decían que Colón, Platón y Aristóteles ya lo habían descubierto en sus diferentes épocas que vivieron, pero lo cierto es que esta verdad en la Biblia ya estaba escrita hace muchos años atrás que estos personajes existieran. Isaías capítulo 40 ya nos afirma que la forma de la tierra era circular. Si lo hubieran creído a la Biblia desde un principio, no hubieran discutido tanto acerca de la forma
Hay gente que murió en la ignorancia acerca de este tema por no creerle a la Biblia. Hay cientos de verdades más, pero déjame hablarte de las que afirmaron mi fe en la palabra de Dios como una fuente de sabiduría y de poder. Después de ver la exactitud de los eventos y las verdades, entendí que una mente suprema debía estar atrás de todo esto. No podríamos darle la gloria a los escritores. Los escritores de la Biblia eran personas comunes como nosotros, pero que recibieron una revelación sorprendente. Dios mismo se estaba revelando y la tierra temblaría delante de su palabra. Cuando los hombres miraban al cielo en sus diferentes épocas, era difícil conocer los astros que nos rodeaban. Se los conocía algunos por nombre, hasta le ponían nombre a las formas que se veían en las estrellas, pero no fue sino hasta el año 1609 que Galileo inventa el primer telescopio y comenzaron a llenarse de sorpresas. Aparecían más y más estrellas, a tal punto que en el siglo XX comenzaron a creer que todavía hay mucho más por descubrir. Estrellas, astros, planetas, son incontables. Y nuevamente, si lo hubieran creído a la palabra de Dios, hubieran sabido que la cantidad de astros son incontables, las estrellas son incontables, hay mucho más por descubrir. La Biblia en su primer libro ya anunciaba que las estrellas eran incontables, en Génesis 15:5. Ahora, la Biblia también anunciaba con anticipación cómo se forma la lluvia. En Job 36, 27 y 28 dice: Él trae las gotas de agua, transforma el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. La gente no creyó que el vapor se convertía en lluvia hasta que Aristóteles habló de este asunto. De hecho, Aristóteles habla de muchos asuntos bíblicos, pero cambiando las palabras, la interpretación, la explicación. La Biblia mencionaba fuentes de agua en el abismo, por ejemplo. Aristóteles las llamó fuentes de aguas subterráneas. La Biblia se anticipó a la astronomía, incluso a la meteorología, de una manera sorprendente, hermanos. Otra de las verdades en donde la Biblia se anticipó a los descubrimientos científicos es la siguiente. En 1623 nacía Blaise Pascal, famoso por aportar algo nuevo según la ciencia, al declarar que el aire pesaba, y esa presión se la podía medir. Unos años antes era una locura pensar sobre esto, era ilógico pensar en el peso de algo que no se ve, el aire. Hoy se usa esa unidad de medida muy nombrada por hectopascales. Los cristianos ya sabían sobre esto, sabían que el aire pesaba, muchos siglos antes que lo diga la ciencia, porque la Biblia lo decía en Job 28:25. Incluso el texto bíblico habla de medir el agua, tema recién tratado por la ciencia en los siglos XVI y XVII. La ciencia depende mucho de los aparatos tecnológicos para descubrir verdades sobre las leyes que rigen nuestro universo. Curiosidades para la ciencia, pero muchas verdades fueron declaradas en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando se inventa el sonar, que es un instrumento que emite sondas para ver las formas de las profundidades del océano. Descubren montañas, montes debajo del océano. Bueno, esto también estaba dicho por Dios en su palabra. En el libro de Jonás encontramos esta gran verdad. Pero hay otras verdades importantes que están reveladas en la palabra de Dios. La Biblia en Levítico 17 nos dice que la vida está en la sangre. La vida de una persona o de un animal se encuentra en la sangre. En el siglo XVII se descubre que la sangre circula por las venas y se hace la primera transfusión, descubriendo de esa manera que se puede salvar la vida si se tiene acceso a esa sangre. Y hablando de vida, en Génesis 2 y 3 se nos dice cómo Dios creó al hombre.
lo hizo del polvo de la tierra. Y no hace falta ir muy atrás en la historia para enterarse que los científicos han descubierto que el cuerpo humano se compone de al menos 28 elementos, todos encontrados precisamente en la tierra. En Eclesiastés 12:7 se nos dice que el cuerpo cuando muere vuelve a la tierra, al polvo. Quizás para muchos no sea novedad, ya que el cuerpo claramente se desintegra, pero no importa cuántos ingredientes, métodos una persona utilice para conservar a un muerto. La inclinación natural de un cuerpo que ha perdido la vida es volver a la tierra. Aún nadie puede explicar por qué morimos, ni siquiera por qué dormimos. La Biblia es clara cuando afirma que la muerte es una consecuencia de haber entrado el pecado al mundo. Los versículos más simples de la Escritura son suficientes para dejar en claro la insensatez del hombre, hermanos. Hay 3 temas que aún la ciencia discute sobre la providencia o la existencia. Los 3 temas son los siguientes: el tiempo, el transcurso del tiempo, que es continuo. Se inventaron instrumentos como el reloj para medir el tiempo, pero no se sabe el momento del principio del tiempo. ¿Cuándo fue la primera hora de la vida o el primer día? El otro tema es el espacio. Pareciera ser infinito, pero dentro de la atmósfera las condiciones exactas para que haya vida. ¿Quién acomodó todo en este orden exacto? ¿Será producto de la casualidad? Y el otro tema tratado es acerca de la materia. Un tema muy debatido. Aún se siguen encontrando estados de la materia. La ciencia aún sigue descubriendo y cuestionando, preguntando y creando nuevas teorías acerca de las cosas que son y ocupan un lugar en nuestro mundo. Todo lo que nos rodea y utilizamos tiene un inventor. Alguien estuvo detrás de esta pantalla que estás mirando ahora. Sin embargo, cuando se habla del mundo, la naturaleza, los animales, las personas, la ciencia hace una excepción y elimina la posibilidad de un creador. Génesis 1:1 revela quién es el creador y se nos dice que hubo un principio, el tiempo, donde Dios creó los cielos, el espacio, y la tierra, o sea, la materia. El tiempo en que todo pasó de la nada a la vida. La creación se hizo en un tiempo específico. En una semana literal, Dios creó todas las cosas. El espacio mismo, consecuencia del poder creador de Dios, pasó a existir por voluntad de Dios. La tierra misma, todos sus elementos, sus leyes y la vida vino porque hubo un creador. Hay cientos de leyes inviolables en nuestro mundo y claramente donde hay leyes debe haber un legislador. Por lo tanto, los 3 temas que son causa de debates y razón de la invención de teorías son respondidos en el primer versículo de toda la Biblia. Imagínense los versículos que siguen después. Ahora, pero también hay 3 grandes dudas cuando se estudia la tierra y el espacio, y son: ¿cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Y quién tuvo que ver con esto? El mismo versículo de Génesis 1:1 responde también las 3 incógnitas más grandes de la historia. ¿Cuándo? En el principio, dice la Biblia. ¿Cómo? Dios dijo y fue hecho. La palabra hizo que de la nada haya algo. ¿Quién? Dios, el creador del universo. Si el primer versículo de la Biblia ya responde tantas preguntas y cuestiones, ahora piensen en todas las verdades que contienen los 31.000 versículos restantes. Pero no podemos pasar por alto el hecho bíblico con más testigos. Una de las evidencias más grandes sobre la revelación de Dios en su palabra y también en el registro histórico que tenemos los humanos es la encarnación de Jesús.
La vida de Jesús se relata desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero más detalladamente en 4 evangelios escritos por 4 diferentes personas, y ninguno de los testigos se contradijo en sus relatos. Vivieron afirmando lo que habían visto y oído, murieron afirmando los mismos hechos, ellos y todos los discípulos. Y aún más, los mismos que no creyeron tuvieron suficientes pruebas para creer, pero por medio de un soborno recibido por los gobernantes de aquella época, estos fueron obligados a callar y cerraron la boca. El hecho de que hoy sea esta fecha específica afirma que Jesús pisó el mundo, porque vivimos en el año 2021 después de Cristo. Él marcó un antes y un después en la historia. Entonces, ¿por qué creo en la Biblia? Además que fue un libro que llevó 1600 años terminarlo, en donde Dios utilizó a 40 autores, todos de diferentes culturas y épocas. Ninguno se contradijo en los testimonios que dieron. Yo creo porque la Biblia cambió y transformó la vida de millones de personas que estaban a punto de morir en vicios, en la angustia, en la desesperanza. Es el libro que lleva esperanza a todos los rincones del planeta, teniendo como persona principal a Jesús y a un Dios cuya ley se resume en amor. Contra el amor no hay objeciones. ¿Quién podría decir que el mensaje bíblico es malo? La Biblia contiene mis deberes hacia Dios, amarlo, y mi deber hacia el prójimo, amarlo. ¿Es malo su contenido? ¿Habría que pasarlo por alto o ponerlo por obra? Creo en la Biblia porque es el único libro que se conservó de manera milagrosa a través de los milenios que pasaron. Ningún material se conservó tan bien como los escritos de la Biblia. Los metales se oxidaron, los árboles se pudrieron, se desintegraron. Las construcciones solo quedaron ruinas, pero la palabra de Dios se conservó intacta, ilegible. Manuscritos, copias, papiros, hacen una montaña de evidencias. Además que la Biblia sobrevivió a los ataques de los papistas, a los ataques de la misma Francia cuando decidió por asamblea legislativa general destruir la Biblia, quemar las Biblias en 1798. Pero donde antes había un ejemplar, ahora hay 10.000. La Biblia es como un yunque, en donde varios martillos ya se rompieron. Pasarán las historias, pasarán las épocas, lo material se echará a perder, las riquezas se llenarán de moho, las personas y las generaciones pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, dando testimonio que un día el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres llegasen a ser hijos de Dios y vivan por la eternidad. Ese es su mensaje. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo.